Bueno, muy buenas tardes, colega. De verdad que agradecido con el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Anzoátegui por este honor de estar acá con ustedes en este conversatorio, donde vamos a tratar un tema por demás interesante, pero no es un tema complicado. Es decir, no es un tema de que los que estamos acá tenemos que ser expertos en contabilidad de costos para tratarlo. De hecho, ese tema está enfocado en los emprendedores, en los empresarios. Y por supuesto, los contadores públicos somos asesores y necesitamos tener las herramientas para asesorar a nuestros clientes. Entonces, en este sentido, agradezco el honor que me da el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Anzoátegui y este servidor, Reister Rodríguez. Creo que no hace falta mayor presentación. Vamos a abordar entonces este tema, pero con la particularidad de que la oferta de valor que hacemos con este conversatorio es una experiencia en administración de costos y fijación de precios, pero en hiperinflación, que es una característica particular de la economía venezolana. Entonces, ¿cómo administrar costos? ¿Cómo gestionar los costos necesarios para producir un bien o generar un servicio? ¿Cómo fijar un precio que me permita cubrir esos costos y mantener un margen de beneficio económico que garantice no solamente la continuidad del negocio, sino el crecimiento del negocio, a pesar de la situación de hiperinflación? Entonces, esa es la oferta de valor que hacemos a través de este conversatorio. Por cierto que también tenemos un workshop, tenemos un taller donde profundizamos sobre estos aspectos y culminamos en la elaboración de una estructura de costos que se pueda adaptar al modelo de negocio o a la empresa en marcha que tengan los participantes en ese momento. ¿Okay? Bien. Es importante en este caso manejar lo siguiente. Normalmente cuando queremos hacer un bosquejo de un modelo de negocio, la herramienta ideal es el modelo Canvas. Y en ese modelo Canvas, ¿verdad? Cuando un emprendedor va a pasar de la idea al plan, ¿qué coloca allí? Bueno, ¿cuál es su público objetivo? ¿A quién él se quiere dirigir? ¿Cuál es su oferta de valor? Pero en el noveno bloque, en el noveno punto de ese modelo Canvas, aparece la estructura de costos. La estructura de costos de ese modelo de negocio que se quiere ejecutar. ¿Y qué es la estructura de costos? La estructura de costos, de acuerdo a la definición establecida por el profesor Juan Martínez, es presidente de nuestro colegio y con una vasta experiencia en el área de costos, la estructura de costos es una radiografía operativa de la entidad. Una radiografía operativa que contiene todos los elementos que permiten determinar y soportar el precio de un producto o servicio. Entonces, vamos a comenzar por lo básico. Si estamos hablando de gestionar costos y fijar un precio que permita cubrir esos costos y mantener un margen de beneficio, a pesar de la hiperinflación, ¿qué es la inflación? Tenemos que estar claros con ese concepto básico. Y la inflación no es más que un fenómeno monetario. Tan es así que si no interviene la moneda, no hay inflación. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que mi estimada amiga María, mi colega, es dueña de una panadería. Y yo he probado su pan y su pan es excelente. Y yo soy dueño de una quesera y ella ha probado mi queso y le parece excelente. Y podemos llegar a un acuerdo. Mira María, como yo quiero adquirir tu pan y a ti te gusta mi queso, yo quiero comprar 2 kilos de tu pan y te voy a pagar siempre con 2 kilos de mi queso. ¿Qué sucede allí? Allí ocurre uno de los intercambios económicos más primitivos del hombre, que es el trueque. Y allí no interviene la moneda. Allí no hay inflación. ¿Por qué? Porque el costo de yo adquirir 2 kilos de pan va a ser siempre el equivalente al de fabricar 2 kilos de queso.
Entonces allí no hay inflación porque no interviene la moneda, pero cuando interviene la moneda ya es distinto. Entonces la inflación es un fenómeno monetario que implica una pérdida del valor de la moneda con respecto a la producción de bienes y servicios, y cuya consecuencia inmediata es un aumento sostenido en el nivel general de precios. ¿Cómo se combate la inflación? Con mayor oferta de bienes y servicios. Porque en la medida que se imprima dinero, se impriman billetes y la gente salga con esos billetes a comprar y haya más escasez de bienes y servicios, por supuesto, la demanda de bienes y servicios va a hacer que ese exceso de circulante pierda valor. Entonces, estamos en una economía hiperinflacionaria. Estamos hablando de inflación, pero cuando hablamos de hiper quiere decir que es un aumento acelerado, exagerado. Es decir, que hay un aumento del circulante de tal manera de que inclusive en un mes es posible que los niveles de inflación, es decir, de pérdida de valor de la moneda, superen el 50%. Entonces, en este caso, la hiperinflación entra en vigencia cuando la población decide gastar los billetes que recibe por simple miedo a que valdrán menos el día siguiente. Esto es lo que se conoce como velocidad de circulación. Y en condiciones normales, esta velocidad se mantiene constante, con mayor velocidad. Las expectativas de que el gobierno deberá imprimir más y de que los precios serán más altos mañana hacen que la velocidad del circulante aumente. Y entonces esto hace que fenómenos como, por ejemplo, el año pasado se imprimió un billete de 100.000 bolívares en marzo de 2018, con un costo aproximado de 7 centavos de dólar. Era el billete de mayor circulación que existía en marzo de 2018. Para noviembre de ese mismo año, el Banco Central de Venezuela ya había emitido una resolución sacándolo de circulación porque no tenía valor alguno. Entonces, allí se evidencia la velocidad de circulación. Ahora bien, es importante manejar aspectos básicos antes de entrar propiamente al planteamiento central del tema. Los costos. Cuando hablamos de costos, estamos hablando de los desembolsos necesarios vinculados directa o indirectamente a la producción del bien o a la generación del servicio. El precio es el valor de venta de mi producto o servicio, pero ese precio debe ser capaz de cubrir los costos y mantener el margen de beneficio. Y ese precio normalmente está vinculado ¿a qué? A las ventas. Las ventas, cuando usted revisa la información financiera de una empresa, se considera que es el 100%, porque con la venta, con el ingreso, usted cubre los costos, cubre los gastos y aparece el margen de beneficio. Lo que indica que ese precio, ¿verdad? Ese precio, cuando usted establece, por ejemplo, el margen de beneficio económico, ese margen de beneficio económico no debería ser sobre costos, sino sobre precio, y ya lo vamos a ver más adelante. El objetivo económico. Un emprendedor, la diferencia entre un emprendedor y un empresario es que el emprendedor es aquel que ha pasado de la idea al plan, pero todavía no ha ejecutado ese plan. El empresario es aquel que ya ha logrado colocar de una u otra manera su producto o su servicio en el mercado. Entonces, en el caso del emprendedor, ¿verdad? Aquel que está pasando de la idea al plan de negocio, este debe establecer cuál es el margen de beneficio que quiere obtener de su proyecto de negocio. Mira, yo quiero obtener un 40%, un 30%, perfecto, pero tiene que estar claro sobre ese indicador, si realmente se está ganando ese 30 o ese 40%. Ahora bien, cuando hablamos de la estructura de costos, que ya habíamos comentado la definición, por cierto que definición que no es mía, es una definición del profesor Juan Martínez, a quien le tengo mucho respeto, es presidente de nuestro colegio y con una vasta experiencia en costos. La estructura de costos
que es el noveno bloque del modelo Canvas, está definido por el profesor Juan Martínez como una radiografía operativa. ¿Por qué? Porque en ella se van a presentar los elementos que conducen a determinar y soportar el precio de un bien o servicio. Entonces fíjense que cuando se determina el precio, ¿cuáles son los elementos que usted maneja inicialmente? El costo. Pero la idea es que en esa estructura de costo usted logre incluir todos los elementos que inciden directa o indirectamente en la generación de ese bien o en la generación del servicio. No solamente los materiales directos, la mano de obra directa que interviene allí, los costos indirectos de fabricación, donde inclusive hasta el costo de la factura que usted le emite al cliente, eso debe estar allí. Pero a valor histórico, en los tiempos actuales, no, a valor de reposición. Lo que a usted le va a costar reponer esa materia prima, lo que a usted le va a costar reponer todos esos materiales que le permiten a usted mantener el local aseado y que forman parte de los costos indirectos de fabricación. La proyección del costo de la mano de obra directa. Y que Peter Drucker, que está considerado como el filósofo más grande del siglo XX en materia de administración, decía que en tiempos turbulentos el problema no es la turbulencia, el problema es seguir aplicando la lógica que aplicábamos antes en el manejo de los negocios. Entonces, normalmente las estructuras de costos se han venido haciendo sobre costo histórico. El costo histórico es lo que usted pagó en el pasado por adquirir la materia prima. Es decir, usted tiene un inventario que a lo mejor adquirió hace un mes, hace 15 días, y usted tiene registrado en su contabilidad cuánto pagó por ese inventario de materia prima. Y lo lleva a su estructura de costo. Y lo que pagó por los materiales que le permiten mantener aseado el lugar o que le permiten hacer el mantenimiento de la maquinaria. Pero esos son costos históricos. Usted tiene que proyectar su precio en función a los costos de reposición. Porque de tal manera que en una economía hiperinflacionaria, si usted no trabaja con costos de reposición, sino que trabaja con costo histórico, se va a dar cuenta que no tiene realmente márgenes de ganancia. Entonces, en el pasado, las estructuras de costos se venían haciendo o se venían proyectando en costo histórico. Pero vean que en esta estructura de costo el precio es el 100%, el costo es mi 70%. Entonces, mi margen de beneficio es 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que si el precio de un producto, por ponerlo hipotéticamente, es 100 bolívares, y mi margen de beneficio es 30%, yo aspiraría a ganarme 30 bolívares porque es el 30% del precio, que son 100, ¿cierto? Pero ¿cómo se vienen elaborando las estructuras de costos? Ahora bien, ¿cómo fijar un precio que garantice el objetivo económico a pesar de la acelerada inflación, es decir, de la acelerada pérdida del valor de la moneda de curso legal, con respecto a la producción de bienes y servicios? Y cuando hablamos de estrategia es un término que viene del ámbito militar y que ha sido llevado al ámbito empresarial. Y la estrategia se refiere a un plan de acción que le permita a usted desarrollar una ventaja competitiva, es decir, que usted pueda quedar un paso adelante de su competencia. Entonces, claro, estas no son las únicas estrategias, son sencillamente las que plantea este humilde servidor. Hay muchas estrategias. Pero, ¿cuál es una de las estrategias que puede formar parte de ese plan de acción que le va a permitir a ese emprendedor o a ese empresario que ya tiene una empresa en marcha fijar un precio que garantice mantener el margen de beneficio económico que le espera? Es decir, cubrir sus costos y mantener el margen de beneficio económico que no solamente va a garantizar la sostenibilidad del negocio, sino que garantice el crecimiento de ese negocio. Fíjense, puede fijar metas de rentabilidad siendo más eficiente en los costos. ¿Qué quiere decir eficiencia? Optimizar el recurso. Vamos a colocar un ejemplo ilustrativo. Maximizar el recurso material sin sacrificar la calidad del producto.
Y algunos se dirán, bueno, ¿y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos optimizar el recurso material sin afectar la calidad del producto? Bueno, y un ejemplo muy sencillo, con un producto que no voy a mencionar la marca, pero ese era el diseño original de esa botella de agua mineral. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el diseño actual? Vean ustedes. Una tapa donde el poliuretano que se utiliza para la tapa ahora fue reducido a la mitad. El envase es más delgado, pero por supuesto mantiene todavía la misma cantidad en la base, de tal manera que esas botellas de agua mineral se tienen que abrir de esta manera, porque si usted las abre así, se le bota el agua. ¿Por qué? Porque ahora el envase es más delgado. Entonces, optimizaron el recurso que fue el poliuretano del plástico que hacen para el envase, pero sin sacrificar la calidad del producto que es el agua mineral, agua de manantial. No estoy mencionando la marca, o sea, sencillamente estoy mencionando el ejemplo. Entonces, ¿cómo allí se fue más eficiente? En los costos, es decir, optimizaron el recurso sin sacrificar la calidad del producto. Y de esa manera es una de las estrategias que permite fijar un precio que garantice el objetivo económico, optimizando los costos. Y ese es un ejemplo muy sencillo que lo podemos ver con un producto que buena parte de nosotros ha consumido, ha tenido en sus manos. ¿Cuál pudiera ser otra estrategia dentro de ese plan de acción? Alimentar la estructura con costos de reposición y no con costos históricos. No se puede trabajar con costo histórico. El costo histórico déjelo para su contabilidad. Usted tiene que trabajar con el costo de reposición. Si usted tiene un taller de confección de uniformes y maneja una estructura de costos que le permite soportar el precio, usted no puede soportar esa estructura de costos con el costo histórico de la tela, de los botones, de los hilos. No, cuando usted va a vender o ya tiene puesta en venta una mercancía, ya la transó y esa mercancía va a salir porque ya hizo la negociación, sencillamente usted en esa estructura de costo tiene que alimentarlo, tiene que mantenerse en contacto con sus proveedores, usted la tiene que alimentar con los costos de reposición que implica para ese momento reponer esa tela, reponer ese hilo, reponer esos botones. De tal manera que la herramienta, una herramienta que hemos diseñado de manera sencilla en Excel, usted lo haga sobre esos costos de reposición, le arroje siempre un precio que mantenga el margen de beneficio económico, pero en función a esos costos de reposición y no a los costos históricos. Colega, las preguntas las hacemos al final, no se preocupe, las vamos a responder con mucho gusto. ¿Ok? Entonces, en este caso, otra de las estrategias es trabajar con costos de reposición y no con costo histórico. De hecho, el momento actual exige que cualquier proyecto de negocio que se vaya a emprender o cualquier empresa que ya esté en marcha tenga que necesariamente trabajar con costos de reposición. Entonces, ¿qué es el costo de reposición para aquellos que de repente no manejan este término? Es el valor o precio de mercado a pagar para reponer una mercancía. Es decir, que cuando usted fija el precio en una transacción donde ya negoció una mercancía, usted se está anticipando a la reposición de la materia prima que le permitió hacer esa mercancía. Y los otros costos que también intervienen allí, en la fabricación de ese producto. ¿Okay? Es muy importante que en esa estructura de costos siempre estén todos los elementos que forman parte del costo. Me ha tocado asesorar a emprendedores que nada más colocan los materiales directos. Y yo les pregunto, mire, ¿y la mano de obra? No, eso lo fabrico yo directamente. Bueno, pero hay que estimar lo que cuesta el tiempo que usted le dedica a la fabricación del producto y eso es mano de obra directa. Es decir, eso tiene que estar incluido allí y es un elemento de costo que a veces no lo incluyen. Entonces, el problema no es la estructura de costo en sí, el problema es que esté incluyendo todos los elementos que forman parte del costo y que los esté incluyendo a costo de reposición. Porque eso es lo que le va a permitir, usted establece su margen de beneficio económico, proyectar ese precio
ese precio máximo de venta al público que necesariamente debe cubrir los costos y mantener ese margen de beneficio que va a permitir que su negocio crezca. La otra estrategia es el cálculo del beneficio económico sobre el precio y no sobre el costo. Normalmente, el empresario y el emprendedor calculan su margen de beneficio sobre costo, lo cual es un error, porque el 100% es el precio de venta, y cuando vamos a establecer un margen de beneficio es sobre precio, no sobre costo. Ya vamos a desarrollar ese punto. La otra estrategia, para enunciarlas todas, facturar en moneda extranjera. En Venezuela legalmente se puede facturar en moneda extranjera. ¿Cuál es la base legal que permite eso? El artículo 25 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado nos permite facturar en moneda extranjera, no solo en dólares, en moneda extranjera. Es decir, que si usted tiene un negocio, por ejemplo, en el Táchira, en la zona fronteriza con Colombia, y usted tiene proveedores que son colombianos, tiene clientes que son colombianos, ¿verdad? Usted puede facturar en pesos colombianos. Pero ¿cuál es la condición? Y lo establece el artículo 25 de la ley del IVA. Esa factura debe tener el equivalente en moneda nacional a la tasa corriente. Es decir, esto permite que su contador pueda llevar los registros contables en bolívares y usted, desde el punto de vista de negocio, transar con esa moneda extranjera que a lo mejor, siendo un negocio que quede en una zona fronteriza, esa moneda es su moneda funcional y usted necesita facturar en esa moneda. Entonces, el artículo 25 de la ley del IVA permite facturar en moneda extranjera y esa es una forma de protegerse de la inflación. ¿Por qué? Porque usted está trabajando con un signo monetario a la moneda de curso legal, que es la que está afectada por ese proceso de hiperinflación. Claro, esta parte de facturar en moneda extranjera, esa es materia de un taller, porque eso tiene una serie de implicaciones a nivel contable, una serie de implicaciones a nivel fiscal, que realmente en esta charla no se van a poder explicar. Pero lo esencial de una de las estrategias que están utilizando actualmente los empresarios y que piensan utilizar algunos emprendedores es facturar en moneda extranjera. ¿Por qué? Porque la ley lo permite, específicamente la ley del impuesto al valor agregado en el artículo 25. La otra estrategia que se puede implementar es financiarse para adquirir suficiente inventario al mejor precio. La opción tradicional era a través de créditos bancarios. Claro, ahorita con el aumento exagerado del encaje legal, no hay disponibilidad de créditos bancarios como antes. Pero siempre hay que buscar la posibilidad entonces de ver si nos podemos financiar inclusive con el mismo proveedor, que nos dé un margen aunque sea de días. Y buscar la manera de adquirir suficiente inventario para ventas futuras. Eso es una manera también de protegerse contra el fenómeno hiperinflacionario. Ahora bien, vamos a abordar el punto número 3, que es lo referente al cálculo del beneficio económico sobre precio y no sobre costo. Ese aspecto fue desarrollado en este escenario por el profesor Juan Martínez. Yo de hecho me basé en su exposición, que fue muy excelente. Y como podrán ver, es un planteamiento sencillo. No se necesita ser un experto en contabilidad de costos para manejar lo que vamos a hablar allí. Fíjense que normalmente, como algunos empresarios e inclusive unos emprendedores que quieren llevar a ejecución su negocio, estiman el precio y su margen de beneficio. Fíjense, supongamos que el costo de un bien es 100 bolívares, para hacerlo de manera sencilla. Y el empresario dice, bueno chicos, yo quiero tener un margen de beneficio del 50%. Entonces, ¿qué hacen? Erróneamente le aplican ese 50% al costo. Bueno, porque el costo es lo que conocen. Entonces dicen, bueno, si esto cuesta 100, me costó 100 y yo incluí todos los elementos del costo allí, es decir, ahí está la materia prima, ahí está la mano de obra directa, ahí están los costos indirectos de fabricación, es decir, no faltó nada. Hasta el costo de la factura que se esté emitiendo está metido allí. Y eso alcanzó 100 bolívares. Entonces, para determinar su precio,
Este empresario dice, bueno, como yo me quiero ganar el 50%, yo le voy a aplicar 50% a ese costo y obtiene un precio de 150. Señor, si usted está vendiendo eso en 150 y lo que se gana son 50 bolívares, ese indicador que usted tiene de que el margen de beneficio del 50% es un margen erróneo, porque usted no se está ganando el 50%. Si usted lo lleva a la proporción con respecto al precio del producto, tomando en cuenta que el precio del producto es el 100%, es decir, 150 es el 100% porque es mi precio, es mi venta. Y cuando yo analizo una información financiera, el ingreso, la venta es el 100%, y mi costo fue 100, mi margen de beneficio realmente sobre precio es la tercera parte, el 33,33%. Entonces, cuando ilusoriamente yo creo que me estoy ganando el 50%, yo no me estoy ganando ningún 50%, yo me estoy ganando la tercera parte. Y está el elemento adicional. Erróneamente está aplicando el margen de beneficio sobre costo, no sobre precio. Pero cuando ese empresario va a negociar, por ejemplo, con un cliente un descuento porque no solamente ese cliente le hizo un pronto pago, sino que le compró un volumen de mercancía importante. Y como le está comprando un volumen de mercancía importante, bueno, lógico es que pida un descuento del 3%, del 5%. Ese descuento sobre cuál monto se está haciendo, sobre el precio, porque el cliente lo que conoce es el precio, el cliente no conoce cuáles son sus costos. Entonces, cuando él pide un descuento, lo hace sobre precio. Entonces, imagínese usted que está otorgando descuento sobre precio y está estableciendo su margen de beneficio económico sobre costo. ¿Cuánto realmente se está ganando allí? A pesar de que maneje una estructura de costos con costo de reposición. Entonces el otro elemento es que no solamente que tengo que manejarme con costo de reposición, no solamente que tengo que ser eficiente en los gastos, es que yo tengo que establecer mi margen de beneficio económico sobre precio y no sobre costo. Claro, aquí la gran pregunta es, bueno, mira, pero es que el precio no se conoce. Lo que se conoce es el costo. Perfecto, ciertamente. ¿Cómo yo proyecto ese precio? Bueno, si el margen de beneficio económico que yo quiero obtener de ese producto es el 50%, es porque el resto del porcentaje, que es el otro 50%, es el costo. Entonces yo tengo el costo, que son los 100 bolívares, y sé la proporción porcentual del costo, que es 50%, porque el otro 50% es el margen de beneficio económico que yo quiero obtener. Pues sencillamente allí lo que se hace es una regla de 3. Y no se necesita ser un experto en contabilidad de costos para hacer eso. Si mi costo es 100 y eso representa el 50%, ¿cuánto será el 100%? Y al aplicar esa regla de 3, que era el planteamiento que de manera sencilla, pero de manera acertada, hacía el profesor Juan Martínez en este mismo escenario, bueno, sencillamente si yo tengo el costo, y ese costo me representa el 50% porque el otro 50% es margen de beneficio económico, pues sencillamente dividimos el monto del costo entre esa proporción porcentual que es el 50%, que en términos numéricos viene siendo el equivalente a 0,50. Si usted divide 100 entre 0,50, le va a proyectar un precio que es 200. El margen de beneficio económico lo obtiene por diferencia, porque al restarle el costo, ¿cuál es el beneficio? 100. Entonces, de un precio de 200, que es el 100%, usted tiene su costo, que es 100, y el margen de beneficio económico, que es 100. Eso se lleva, esa fórmula, se lleva a la tabla de Excel, que ha sido diseñada de una manera sencilla, de tal manera de que cada vez que usted alimente esa estructura con los costos de reposición, se proyecta el precio, ¿verdad? El margen de beneficio económico en función al precio y no en función al costo, porque la fórmula tomaría en cuenta ese algoritmo que se plantea allí, que es el resultado de la aplicación de una sencilla regla de 3. Eso lo puede aplicar cualquiera.
no necesita ser un versado conocedor de contabilidad de costos. Pero normalmente se comete el error que hemos esbozado acá, de que bueno chicos, yo le aplico el 50% a 100 y me estoy ganando, lo vendo en 150 y me estoy ganando el 50%. Usted no se está ganando el 50%, se está ganando la tercera parte. Aquí sí se está ganando el 50%. Y es un planteamiento muy sencillo. Entonces no es solamente ser eficiente en los costos, no es solamente que tenemos que trabajar con costos de reposición, es que hay que establecer el margen de beneficio económico sobre precio y no sobre costo, que es como se ha venido haciendo tradicionalmente. Cuando se hace sobre costo, ese indicador financiero es erróneo, porque realmente no se está ganando, como en este caso, un 50%, sino la tercera parte. Facturar en moneda extranjera lo permite el artículo 25 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado. ¿Cuál es la condición? Fíjense, puede aparecer la facturación, ¿verdad? La base imponible, el impuesto al valor agregado y el monto total a pagar. Allí utilizaron el dólar estadounidense. Tiene que aparecer necesariamente el equivalente en moneda nacional a la tasa corriente emitida por quién, por la autoridad monetaria, que es el Banco Central de Venezuela. Es decir, que tenemos que trabajar a la hora de facturar con la tasa oficial. Eso permite que usted comercialmente pueda transar, hacer sus negociaciones en esa moneda extranjera, pero su contabilidad, ¿verdad? Como tiene el equivalente en moneda nacional, esas operaciones se pueden registrar perfectamente en bolívares. Esa es la condición que establece el artículo 25 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que se refiere a facturación en moneda extranjera, no a facturación en dólares, facturación en moneda extranjera. Dependiendo de la moneda funcional que tenga el negocio, que no necesariamente puede ser el dólar, puede ser el peso colombiano, puede ser el euro, porque a lo mejor usted tiene una gran clientela que son europeos, manejan ese tipo de moneda y usted, para protegerse de la inflación, acepta ese pago en esa moneda para protegerse, y es una moneda convertible, el euro. Claro, lo que pasa es que estamos más cercanos a los mercados norteamericanos que a los mercados europeos, pero el artículo 25 permite facturar en moneda extranjera, y esa es una de las estrategias que se pueden implementar para protegernos del fenómeno hiperinflacionario. De hecho, en el modelo de estructura de costos que tenemos en Excel, permite que usted, si desea trabajar en moneda extranjera, a la vez coloque la tasa corriente que le genere inmediatamente la conversión en bolívares, de tal manera que a la hora de facturar usted puede perfectamente colocar la moneda extranjera con la que está trabajando y el equivalente en el monto en bolívares que necesariamente debe tener la factura, porque ese es el requisito que exige el artículo 25 de la Ley del IVA. Por supuesto, esto sería materia ya de un taller, porque esto tiene una serie de implicaciones a nivel contable, a nivel fiscal, que difícilmente acá vamos a poder explicar en una charla. ¿Okay? Pero sencillamente lo hemos traído acá como parte del plan de acción, como parte de las estrategias que pueden utilizar los empresarios para protegerse del fenómeno hiperinflacionario, es decir, poder mantener un precio que permita cubrir los costos y mantener el margen de beneficio económico que garantice no solamente la continuidad del negocio, sino el crecimiento del mismo, a pesar de la acelerada pérdida del valor de la moneda de nuestro signo monetario nacional. Para los prestadores de servicio, porque hemos hablado mucho de empresas manufactureras. En el caso de un prestador de servicio, además de su conocimiento y de su talento, lo que vende en realidad es su tiempo y, por supuesto, dentro de ese tiempo, su conocimiento. Un conocimiento que es especializado y que tiene un valor, porque es capaz de satisfacer una necesidad de un usuario de ese conocimiento que usted tiene. Entonces, básicamente, en el caso de un prestador de servicio, este debe valorar cuánto cuesta su tiempo en relación con su objetivo económico. Y claro, eso es un criterio eminentemente subjetivo. A mí una vez me llamó un colega preguntándome, mira, ¿cuánto yo puedo cobrar por tal cosa?
Y yo digo, mire, colega, pero usted no me puede preguntar eso a mí. Pues yo no sé qué competencias tiene usted, qué capacidades tiene usted. Yo no he visitado esa empresa. Es decir, ese levantamiento lo tiene que hacer usted y usted, de acuerdo a sus criterios, de acuerdo a sus capacidades, usted es el que tiene que establecer el precio del servicio que usted va a prestar. Yo por teléfono no le puedo decir eso. Aparte que yo no me dedico a asesorar a otros en cuáles son los honorarios que va a cobrar. Suficiente tengo yo con los honorarios que yo tengo que establecer por mi servicio. Para pensar, meterme en la cabeza de otro para ver cuánto debería cobrar él. Imagínese usted. Entonces yo tendría que hacer aparte un levantamiento de información de la empresa a la cual le va a prestar servicio, un levantamiento de información de ese colega, de cuáles son las capacidades que él tiene. Imagínese usted. Eso lo puedo hacer por teléfono. Aparte que tampoco estoy interesado en hacerlo. Bien, entonces en el caso de un prestador de servicio, este debe valorar cuánto cuesta su tiempo en relación con su objetivo económico. Cuánto aspira él a obtener de margen de beneficio de los servicios que él presta. Por supuesto, tomando en cuenta todos los elementos de costo de la prestación de ese servicio. En ese servicio hay una mano de obra directa, hay unos costos indirectos de fabricación, ¿ok? O mejor dicho, costos indirectos de prestación del servicio, no de fabricación en este caso. Ahora bien, llegando al punto de lo que serían unas conclusiones. En hiperinflación, es decir, en un fenómeno como el que ocurre en Venezuela, donde hay una acelerada inflación, es decir, una acelerada pérdida del valor de la moneda con respecto a la producción de bienes y servicios, y que eso genera un aumento sostenido en el nivel general de precios, de tal manera de que es insostenible transar, negociar, establecer precios en el signo monetario nacional. Entonces, ¿qué debe hacer el empresario? Y son las recomendaciones que humildemente hacemos acá. Por supuesto, no es un método único. Es sencillamente algunas alternativas que plantea este servidor que pueden ser complementadas con otras alternativas que existen también. Anticipar sus costos de reposición, manteniendo así su porcentaje de ganancia. Ese porcentaje de ganancia, que es el margen de beneficio económico, debe ser calculado sobre precio y no sobre costo, que es el planteamiento central que hizo el profesor Juan Martínez en este escenario. Y que, como ustedes pueden ver, se puede hacer de una manera sencilla a través de una regla de 3. No se necesita ser un versado experto en contabilidad de costos. Facturar en moneda extranjera lo permite la legislación venezolana. Siempre y cuando en esa factura, por supuesto, se coloque el monto equivalente en moneda nacional, tomando en cuenta la tasa corriente fijada por la autoridad monetaria, que en este caso es el Banco Central, para ese momento, para el día en que se genere el hecho imponible. Por supuesto, inyectar capital de trabajo y adquirir suficiente inventario al mejor precio, pensando en las ventas futuras. De lo contrario, se expone a no poder comprar más mercancía, producir menos o simplemente cerrar. El problema en tiempos turbulentos, y lo decía Peter Drucker, el filósofo más grande de la administración del siglo XX, un hombre que publicó más de 35 libros, es que en tiempos turbulentos el problema no es tanto la turbulencia, el problema es que pretendamos seguir manejando los negocios, las empresas con la lógica de antes. Entonces el tema de la turbulencia es que no podemos sentarnos a esperar que pase la turbulencia. Es que tendemos que aprender a bailar bajo la lluvia. Y recuerden que aguas turbulentas hacen buenos marineros. Es decir, si logramos mantener e inclusive crecer a pesar de este proceso hiperinflacionario, porque en crisis hay oportunidades, hay unos que se han ido, hay unos que han cerrado, esos espacios están allí y alguien tiene que cubrirlos. Entonces, lo importante es que un marinero que se forma en aguas turbulentas, un buen marinero, cuando viene la calma, él aprovecha esa situación. Y eso es lo que tenemos que aprovechar nosotros. De verdad que esta ha sido toda mi exposición, ha sido un placer. Vamos a pasar entonces a la sesión de preguntas y respuestas, porque este es un conversatorio, no es solamente la exposición que va a hacer este servidor.
y me permito anunciar, fui autorizado por la profesora Jocelina Rondón, que es la secretaria de Estudios e Investigaciones, no nos pudo acompañar por problemas de salud, pero le manda sus saludos a todos. Fui autorizado por ella para anunciar que el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Anzoátegui va a realizar el taller, el workshop, Estructura de Costos para Emprendedores. Esto va a ser el jueves 1 de agosto, en horario de 8:30 a 1 de la tarde. Muy importante, el cobro de la cuota de inscripción va a ser en bolívares, que ya es bastante. No va a ser en dólares. Acuérdense que ningún instituto que esté dedicado a la formación, al adiestramiento, está cobrando en bolívares. Y es entendible. Ojo, es entendible porque la circunstancia actual obliga a que tenemos que protegernos, facturando en una moneda distinta a la de curso legal. Claro, en el caso del colegio, como está cumpliendo una función social con sus agremiados, va a dictar ese taller en bolívares. La información se le va a hacer llegar a su correo. Por eso es que es muy importante que todos se anoten allí, porque a su correo electrónico le vamos a hacer llegar la información de este taller, de este workshop sobre estructura de costos para emprendedores, donde vamos no solamente a profundizar sobre estos aspectos teóricos que hemos visto acá, sino que vamos a desarrollar una plantilla en Excel que usted perfectamente puede adaptar a su modelo de negocio. Por supuesto, puede traer su lacto para mejor aprovechamiento del taller, es optativo, no es obligatorio, pero para mejor aprovechamiento se recomienda que lo traiga. Eso va a ser entonces el jueves 1 de agosto acá en el Colegio de Contadores Públicos en horario de 8:30 a 1 de la tarde. La tarifa va a ser en bolívares y se le hará llegar a su correo electrónico toda la información. Afortunadamente contrataron a este servidor para ese taller. Gustosamente acepté, por supuesto. Bien, vamos a pasar entonces a la sesión de preguntas y respuestas. Si algún colega tiene alguna inquietud o algo que señalar, alguna colega Rafael López, doble colega. Claro, fíjese, colega, como les dije al principio, lo expuesto acá no pretende ser una metodología única. Es decir, hay diferentes opciones y lo que está planteando el colega es válido. Un poco para los que de repente no manejan el término, el capital de trabajo se refiere
a la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, donde normalmente el activo corriente tiene que ser superior. ¿Por qué? Porque el activo corriente es mi disponible, mi realizable, es decir, mi efectivo, mis valores negociables, mi inventario, todo aquello que me va a permitir cumplir con el pasivo corriente. ¿Y qué es el pasivo corriente? Mis obligaciones a corto plazo. Entonces, ¿qué sucede? Si yo presento un estado financiero, por eso es que es importante que los gerentes que no son contadores manejen información para no financieros. Si usted entrega un estado financiero a un banco y resulta que usted no tiene capital de trabajo porque su pasivo corriente supera el activo corriente, a usted no le van a dar el préstamo porque usted no tiene colchón, usted no tiene margen de maniobra. Usted en un momento determinado no tiene cómo cubrir sus deudas a corto plazo. ¿Cómo se va a endeudar más? Esa es la lógica que aplica un banco. Se lo dice alguien que trabajó 17 años en la banca. Entonces, el capital de trabajo, por supuesto que es importante. Es un elemento importantísimo. Es el margen de maniobra que yo puedo tener en un momento determinado para cubrir mis deudas a corto plazo. Por eso es que se aconseja también que cuando se analiza un estado financiero, la mayor parte de las obligaciones, la mayor parte del endeudamiento debería ser a largo plazo, porque eso me da también un margen de maniobra. ¿Eh? Claro. Claro, fíjense, es muy importante y sin querer salirnos al tema, cuando la gerencia, la administración le solicita al contador la información financiera, debe saber cómo solicitársela, cómo la quiere, porque la información financiera no es del contador, son manifestaciones de la gerencia y son instrumentos para la toma de decisiones. Entonces, yo debo exigir esa información financiera con indicadores, porque a lo mejor yo no soy contador, yo no soy administrador, pero yo sí debo saber manejar los indicadores. Así como cuando yo manejo un vehículo, yo no debo saber de mecánica, pero yo debo saber qué me indican, valga la redundancia, los indicadores del tablero, que si hay un problema con la luz de freno, por ejemplo, yo tengo que saber manejar eso, yo tengo que saber manejar los indicadores. Entonces, esos estados financieros, si yo fuera gerente de una empresa, yo lo pido con métricas, es decir, con aplicación de las razones financieras que me den indicadores de una vez, del capital de trabajo, de mis índices de rentabilidad, de todo eso para poder hacer un análisis y sobre esa base tomar decisiones. ¿Okay? Ahora, sin apartarnos del tema, que el tema realmente es cómo fijar precios, cómo administrar costos en una economía hiperinflacionaria. Y que en el caso nuestro, en el caso de preparación de información financiera, esta debe tomar en cuenta el impacto de la inflación, porque desde el punto de vista del principio de contabilidad yo tengo que presentar el comparativo al periodo inmediato anterior, y si yo lo hago también con la lógica de antes a valores históricos, yo estoy haciendo unas comparaciones erróneas. Yo tengo que, en los tiempos actuales, incorporar esos niveles de hiperinflación a esa información financiera para poder hacerla comparable, para que me arroje realmente indicadores financieros que me ayuden a la toma de decisiones. ¿Eh? Ahora bien, desde el punto de vista de estructura de costos, más que el estado de situación financiera, uno trabaja más con el estado de resultados integrales, porque como decía el mismo profesor Juan Martínez, la estructura de costos es como ver el estado de resultados integrales pero al revés, porque está en función al costo, pero en función al costo para proyectar
un precio de venta que me permita cubrir los costos y mantener el margen de beneficio esperado. Y ese margen de beneficio siempre se debe calcular sobre precio. ¿Alguna otra observación? ¿Alguna otra pregunta? Dígame, colega. Fíjese, colega, hay cosas, el colega trajo un punto muy importante acá, yo no lo quería mencionar, pero es lógico, el tema de la estructura de costos, pero la que plantea la Ley Orgánica de Precios Justos. Esto en ningún modo se acerca a eso. ¿Por qué? Porque, primero, no es malo, ojo, no es malo que una ley exija que el empresario tenga una estructura de costos. Los empresarios deben tener una estructura de costos que incluya todos los elementos del costo que le permita determinar y soportar un precio. El problema es el cómo está planteado allí. Ahora bien, fíjese que, si bien es cierto, existe la Ley Orgánica de Precios Justos, la Asamblea Nacional Constituyente sacó una ley de precios acordados, que entra en contradicción con la Ley Orgánica de Precios Justos. ¿Por qué? Porque la Ley de Precios Acordados sí hace referencia a costos de reposición. ¿Okay? Entonces, allí tenemos dos instrumentos legales, uno que te habla de costo histórico, pero la Ley de Precios Acordados te habla expresamente de costo de reposición. Inclusive indica que el precio de esos bienes se ajustará en función a la proporción en que crezcan los costos de emisión de esos bienes. Eso lo establece la Ley de Precios Acordados. La Ley de Precios Justos no. La Ley de Precios Justos establece, por ejemplo, el margen máximo de beneficio económico un 30% en su artículo 31, pero sobre la base del costo, no sobre la base del precio. Es decir, que la Ley Orgánica de Precios Justos en una situación como la actual es inviable. Y muy importante hacer el comentario, en esos procedimientos que, por lo menos los que salieron en televisión, donde comparaban con la factura, ese procedimiento no estaba acorde a la Ley Orgánica de Precios Justos ni a las providencias emitidas por SUNDE. ¿Sabe por qué? Porque allí lo que se establece es que ellos tienen que establecer si el negocio se establece en un margen del 30% sobre la estructura de costo, no sobre la factura. La factura de compra de la materia prima es uno de los elementos de la estructura de costo. Si la empresa no tenía una estructura de costos, los funcionarios estaban obligados a hacerla de oficio.
Y luego de que la hicieran de oficio, era que podían determinar si el negocio estaba vendiendo por encima de ese margen del 30%. Pero salir directamente con una factura y decir, mira, ve, él está vendiendo tanto así, ese procedimiento no era correcto. Cualquier empresario podía ejercer un recurso contra eso, porque no se estaban cumpliendo con los pasos que establecía la ley y la providencia. Porque es el 30% sobre la estructura de costo, no sobre las facturas de compra. Eso es muy importante manejarlo. La colega por allá tenía una pregunta, una observación. Perdón. Ajá, perfecto. Exactamente, el 60% en esa cadena. En esa cadena. Exactamente. Ese está en la provincia de 2000, la provincia 70 de 2015. En la provincia 70 de 2015, que es la que establece el marcaje de precio. Mire, bueno, ese no es el tema realmente que se vino a tratar acá. El tema que se vino a tratar acá es cómo fijar ese precio que permita mantener un margen de beneficio económico y cubrir los costos a pesar de la hiperinflación. En ese caso, ¿qué sucede? Si ellos insisten en aplicar una ley que te establece una estructura de costo, que está bien que la establezca, pero a costo histórico, y van a visitar las pocas empresas que todavía quedan funcionando, y las van a cerrar, a mi modo de ver injustamente, eso lo que va a acelerar es más la inflación, porque va a haber menos oferta de bienes y servicios, y más dinero circulando. Eso es inviable. Entonces, por otro lado, tienes una ley de precios acordados que sí te habla de costos de reposición. ¿Cómo haces con ese instrumento? Si tienes el otro. Entonces, no, lo que pasa es que, claro, eso sería materia de otra discusión, porque eso es un decreto emitido por la Asamblea Nacional Constituyente. No, no, pero es una ley que ya está, eso no es que es una ley que esté en proyecto. No, pero es que ellos pueden decir, misa, esa es una ley que ya está allí. Claro, esto sería materia de discusión de que si esa asamblea tiene esas competencias, que son competencias de la Asamblea Nacional, pero para no extendernos allá, básicamente existen esos dos instrumentos, quieras o no, que chocan, porque uno sí reconoce los costos de reposición. No, pero es que eso no puede ser así, es decir, claro, siempre ha habido aquel principio de que cuando hay el que más me beneficia al débil jurídico, que en este caso es el consumidor. Pero eso sería materia de otra discusión, distinto a lo que estamos planteando acá. Si hay alguna duda, alguna inquietud con respecto a lo que hemos planteado acá, dígame, colega. Mire, no, en este caso no es lo que yo diga, es lo que establezca la ley. Yo sencillamente soy un facilitador. Y el facilitador lo que hace es facilitarle la información a ustedes. Y yo sencillamente lo que hago es facilitarle la información de que el artículo 25 de la ley del IVA es el que establece que usted puede facturar en moneda extranjera siempre y cuando se establezca el equivalente en bolívares a la tasa corriente fijada por la autoridad monetaria, que es el Banco Central de Venezuela. Y el Banco Central de Venezuela fija sus tasas diariamente. Esa es la tasa oficial al momento de facturar. ¿Ok? Eso es lo que está allí. Ah, que si eso se diferencia con lo que yo realmente estoy tomando como referencia,
Bueno, eso es otra cosa. Eso, precisamente por eso es que les decía que la facturación en moneda extranjera, solo la facturación de moneda extranjera, es materia de un taller, no de un día. Eso tiene una serie de implicaciones allí desde el punto de vista contable, desde el punto de vista tributario, que realmente en una charla como esta, en un conversatorio, sería difícil profundizar. ¿Ok? Pero lo único que les puedo adelantar es que, como lo establece el artículo 25 de la ley del IVA, cuando se vaya a facturar en moneda extranjera, la conversión en moneda nacional que necesariamente debe aparecer en la factura es a la tasa corriente. Y es a la tasa corriente fijada por el Banco Central, porque eso es lo que establece el artículo 25 de la ley del IVA. Yo no puedo tomar otra. Y yo tampoco puedo recomendar algo distinto a lo que está en la ley. Bien, si no hay otra pregunta, ¿alguna otra inquietud? Bueno, si no hay más preguntas, más inquietudes, de verdad de mi parte, ha sido un placer estar acá con ustedes. Recuerden, aguas turbulentas hacen buenos marineros. Y nosotros tenemos que, en los tiempos actuales, enfrentar los retos de la vida con entusiasmo. ¿Ok? Manteniendo siempre la actitud positiva. Ha sido un placer. Los esperamos el jueves 1 de agosto en el taller de estructura de costos para emprendedores. ¿Ok?